Buenos días, señores alumnos. Siendo las 10:52 de la mañana del día 28 de diciembre, vamos a iniciar nuestra sesión número 47. El día de hoy vamos a revisar unos ejemplos sobre inducción magnética. Les agradeceré si me pueden confirmar audio y video, por favor. Ok, muy bien, gracias. Muy bien, vamos a empezar. En la última clase, la semana pasada, revisamos el tema de la inducción magnética. ¿Listo? Cuando aparece un flujo variable, cuando aparece un campo magnético variable, ¿no? Ocasiona en un circuito, ¿no? Un conductor, que aparezca una corriente que se le llama corriente inducida, ¿no? Repito, para eso tiene que darse el caso que tanto el flujo, ¿no? Bueno, el flujo tiene que ser variable. El flujo puede ser variable de alguna de las siguientes maneras: que el campo sea variable, el campo magnético sea variable, que el área de incidencia del flujo sea variable, ¿no? O que el ángulo, ¿no? El ángulo que forma el vector área con el vector campo magnético sea variable, ¿no? Habíamos aplicado algunos casos, ¿no? Entonces, eh, teniendo eso en mente, esa idea, ¿no? Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Tenemos acá un primer ejercicio en el cual nos dice: el flujo magnético que atraviesa una espira está dado por, y tienen ahí una expresión del flujo magnético, ¿no? Calcular la expresión de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. También les piden en qué instante el valor de la fuerza electromotriz se hace cero. Muy bien. Veamos en primer lugar a qué se está refiriendo todo esto. Siempre cuando ustedes empiecen con un problema de inducción magnética, lo primero que debemos cerciorarnos es que efectivamente exista inducción magnética, ¿sí? Es lo primero que tienen que ver, que efectivamente tengamos una situación donde se induzca una corriente. Entonces, nosotros tenemos que la fórmula, ¿no?, que habíamos visto, de acuerdo a la ley de Faraday, era que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. ¿Listo? Eso habíamos visto. Muy bien. Entonces, al tener nosotros esto, lo que me está diciendo esta fórmula, que para que exista la fuerza electromotriz inducida, ¿qué debe ocurrir? Que debe haber un flujo variable. Si el flujo es constante, ¿ya? Si el flujo es constante, ¿qué va a ocurrir? Que la derivada se hace cero, ¿no? Entonces tiene que haber un flujo variable. Eso es lo principal. Entonces, para el problema, nosotros tenemos acá un flujo que está variando con el tiempo, ¿sí? Está variando con el tiempo. Entonces, yo puedo decir si va a existir una fuerza electromotriz inducida. Si acá me hubieran dicho el flujo magnético es igual a 20, por ejemplo, entonces ya no tengo que calcular nada. De frente, la fuerza electromotriz es igual a 0, debido a que el flujo es constante, ¿no? En este caso nos estamos cerciorando que efectivamente hay un flujo variable, entonces aplicamos la fórmula. Para el primer caso, la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De 10 por t al cuadrado menos 8 menos 8t.
de donde la fuerza electromotriz inducida va a ser igual, a ver, aplicando sus derivadas, van a tener acá que es menos 20T más 80. ¿Listo? ¿80 qué? 80. Bueno, entonces esta expresión es voltios. ¿Listo? Esta sería la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo, ¿no? Tenemos acá una expresión. A veces también se coloca de esta manera. Fuerza electromotriz inducida en función del tiempo es igual a, si quieren, acá arreglamos un poco, va a ser igual a 80 menos 20T voltios. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra primera respuesta. Muy bien. Entonces, ahora tenemos acá una expresión en la cual me puede calcular la fuerza electromotriz inducida para cualquier instante de tiempo. Entonces, la parte B me dice la fuerza electromotriz inducida cuando... No, pero me dice en qué instante. Ah, no, entonces acá, ¿en qué instante? Entonces, acá es al revés. Acá va a ser así. Para un t igual a 0, bueno, pero para una fuerza electromotriz inducida igual a 0, ¿en qué tiempo ocurre esta situación? ¿Sí? ¿En qué instante de tiempo va a ocurrir que la fuerza electromotriz sea igual a 0? Muy bien, entonces nosotros utilizamos la última fórmula obtenida, entonces va a ser igual a 0, va a ser igual a 80 menos 20t, de donde t va a ser igual a 4 segundos. ¿Listo? 4 segundos. Entonces quiere decir que a los 4 segundos, ¿no? A los 4 segundos de haber empezado a generarse una fuerza electromotriz inducida, ¿no? Debido a que este flujo magnético es variable, a los 4 segundos lo que va a ocurrir es que la fuerza electromotriz se va a hacer cero. Recuerdan que hicimos una representación de cómo es la fuerza electromotriz, que tenía una forma más o menos algo así, senoidal, ¿no? Hicimos una representación, entonces quiere decir que pasado 4 segundos cruza el cero. Va a ser un cruce de cero. ¿Listo? Ese es este ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo, pero en el cual lo que se quiere es que ustedes se den cuenta de eso, ¿no? Para que exista una fuerza electromotriz inducida y por lo tanto una corriente inducida, que deben fijarse primero que el flujo magnético sea variable. Es lo importante. Entonces, primero fíjense en esto. ¿El flujo magnético es variable? Sí, ya. Entonces, ahora sí procedo al cálculo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta de esto al comienzo, entonces a veces se pueden evitar muchas cosas, porque a veces en algunos problemas colocan acá, si la fuerza, si el flujo magnético es igual a 4 Weber, listo. Y les piden A, B, C, D, E, calcular la corriente inducida. Si la espira tiene una resistencia de 2 ohmios, calcular la corriente inducida, indicar en qué sentido va la corriente inducida, les hacen un diagrama y todo. Pero fíjense, solamente al darme cuenta que acá era 4 Weber, una constante, o sea, no va a cambiar, esto es constante, lo reemplazo acá, esto va a ser 0, ya no hay necesidad de hacer más cálculo. ¿No? Por eso siempre hagan primero este análisis previo, ¿no? Si efectivamente el flujo magnético es variable. En algunos problemas no les pondrán flujo, les pondrán campo. Si el campo magnético es igual a, y acá les pueden decir un valor, si es constante, 2 teslas, digamos, entonces, para que exista fuerza electromotriz inducida, yo recuerdo que el flujo magnético acá es igual. El flujo magnético es igual a B por área, ¿sí? B por área. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el flujo magnético tiene que ser variable, quiere decir que uno de estos dos tiene que ser variable.
el campo o el área. Uno de los dos tiene que ser variable. Si lo llevo a su representación todo escalar, va a ser B por el área, por el coseno del ángulo. El coseno tita ya. Entonces, uno de estos tiene que ser variable. Eso es lo que tienen que verificar antes de hacer sus cálculos. Que se cumpla esto y de acuerdo a eso resuelven. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Acá tenemos este caso en el cual ahora nos dicen que tenemos para la espira mostrada, ¿no? En la figura, ¿no? Esa espira se encuentra en una región donde existe un campo magnético que es paralelo al eje X. ¿Listo? Nos dice, bueno, nos indican además que está en el eje X, pero en el positivo, está en dirección más X. Muy bien. Ahora bien, nos dice que este campo tiene la siguiente expresión. B es igual a 8z más 3 teslas. O sea, es un campo variable. ¿Ya? Es un campo que está variando. No varía con respecto al tiempo, pero está variando con respecto a la distancia z. Dice, determine el flujo que atraviesa la espira. Determine el flujo que atraviesa la espira. Muy bien. Vamos a resolver este problema. Nosotros tenemos acá una espira, ¿no? Nosotros vamos a dibujarla de nuevo acá para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos acá nuestro eje de esta forma. ¿Listo? Muy bien, así tenemos nuestro eje. Y acá tenemos nuestra espira. Vamos a ponerle otro color. Muy bien, entonces acá tenemos nuestra espira. Esta espira viene así. Muy bien, así hemos dibujado nuestra espira. Listo. Nos está indicando nuestras dimensiones, todo eso. Muy bien. El problema me dice que el campo magnético B es igual a 8 z más 3 teslas. ¿Listo? ¿Qué significa? Vamos a poner acá las coordenadas X, Y y Z. Que el campo está variando conforme yo... Fíjense que este lado de la espira está en el plano XY, ¿sí? Si yo comienzo a avanzar en el sentido Z, el campo aumenta. En este punto, en el plano XY, Z vale 0. Si Z vale 0, 8 por 3, vamos a tener que el campo magnético en este punto va a ser 24 teslas. Si yo avanzo hasta Z igual a 1, digamos que sea acá, ¿sí? En Z igual a 1, acá 1 más 3, 4, 32 teslas. Si avanzo hasta Z igual a 2, ¿no? 2 más 3, 5, 5, 40 teslas. Y ahí va aumentando. ¿Se dan cuenta? Va aumentando el campo magnético, ¿no? Conforme yo me desplace sobre el eje Z, así. Muy bien, pero yo estoy dándole valores de unidades, ¿no? O sea, múltiplos de la unidad, 1, 2, 3, ¿no? Pero ¿qué pasaría con 1.1? Entonces, son infinitos valores. Son infinitos valores que yo puedo tener. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Recordamos que el flujo magnético es igual, eso tienen en fórmula, es igual a la integral del campo magnético por diferencial de área por coseno de tita. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos nosotros a tomar acá, así, de esta manera, un diferencial de área. Acá tomamos un diferencial de área en toda esta región. ¿Listo? Tomamos un diferencial de área. ¿Ya?
Entonces va a aparecer acá un vector, lo vamos a dibujar así, que va a ser mi diferencial de área. ¿Listo? Ese diferencial de área tiene acá un grosor que viene a ser un diferencial de z. ¿Listo? Tenemos ahí un diferencial de z. Muy bien. Entonces tenemos ya expresado todo esto. Ahora puedo dibujar acá con otro color, a ver, el campo magnético para que ustedes lo puedan ver acá. Acá es el campo magnético. ¿Ya? Listo, vamos a llamar acá un campo magnético B. Listo. Muy bien. Entonces, acá tenemos que encontrar el ángulo que existe entre, ¿no? El ángulo θ que existe entre el vector campo y el vector área, ¿no? Este es un vector y este es otro vector. Entonces, tenemos que encontrar este ángulo que están formando. Este es mi ángulo, ponerlo así, mi ángulo θ. Y ese ángulo θ nosotros necesitamos calcular. Muy bien. Entonces, yo sé, de acuerdo a la figura inicial, de que acá tenemos 20 grados. ¿Listo? Entonces, ustedes recuerden que el vector área siempre es perpendicular al área. ¿Ya? Es perpendicular. Entonces, si acá yo tengo 20 grados, quiere decir que desde acá hasta el área tengo también 20 grados. El vector área forma 90 grados con el área. Quiere decir que θ va a ser igual a 70 grados. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Muy bien. Necesitamos calcular ahora, bueno, el campo magnético ya lo tenemos acá. El diferencial de área. ¿A qué es igual el diferencial de área? ¿A qué va a ser igual el diferencial de área? Todo esto, toda esta región en color rojo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta altura que tenga desde este punto hasta este punto, ¿no? Vamos a ver, sería igual a, vamos a ponerlo así, a un h por diferencial de z. ¿Listo? El ancho por lo que vendría a ser el alto. Donde este h va a ser igual a, recuerden las dimensiones me decían que este lado valía 4 centímetros y el lado de abajo vale 2 centímetros. Entonces, como yo tengo toda esta región en rojo, ya tengo el ancho que es de z, ¿sí? Todo este largo que vemos acá va a ser 4 centímetros. Entonces va a ser igual a 0.04, llevándolo a metros, por diferencial de z. ¿Listo? Si quieren podemos poner acá h es igual a 4 centímetros, lo cual es igual a 0.04 metros. Listo. Entonces ahí ya lo que tenemos son los datos para reemplazar acá en mi integral. Entonces el flujo magnético va a ser igual integral de B, que es igual a 8 por z más 3 por el diferencial de área, lo ponemos al final, por el coseno de 70 grados. Lo vamos a cambiar acá, coseno de 70 grados, por, ahora sí, el diferencial de área, solo se están invirtiendo nada más. Ahora sí, diferencial del área, que es igual a 0.04 diferencial de z. ¿Listo? Ahí ya tenemos esto. Ahora sí, arreglando un poco nuestra integral, vamos a tener que el flujo magnético va a ser igual. Si nosotros acomodamos, sacamos el coseno de 70, a ver si me ayudan acá y me confirman, debe salirles
0.11 integral de z más 3 por la diferencial de z. ¿Listo? Eso debe salirles. ¿Dónde? Ahora nos faltan los límites de integración. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Estoy integrando en z, ¿sí? Estoy integrando en z. Entonces, ¿de dónde a dónde integraría? Desde 0 hasta 2 centímetros, que vienen a ser igual a 0.02 metros. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy integrando. Entonces acá voy a poner desde 0 hasta 0.02 metros. Y ahora sí, mi flujo magnético va a ser igual, muy bien, aplicando sus integrales, deben tener lo siguiente. Vamos a poner acá 0.11 que multiplica a z al cuadrado entre 2 más 3z. ¿Listo? Todo evaluado desde 0 a 0.02. De donde el flujo magnético debe salirles 0.66 Weber. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Entonces, tenemos un ejemplo en el cual el campo magnético es variable. ¿Ya? El campo magnético en este caso es el que varía. ¿Ya? Estamos viendo cómo calcular el flujo magnético que está atravesando esta espiral rectangular. ¿No? Este también es un tipo de problema que a veces se coloca. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay que tomar un diferencial de área. Entonces, acá lo que tienen que darse cuenta ustedes es ese campo magnético con respecto a quién varía. Con respecto a quién está variando este campo magnético. El campo magnético varía con respecto a Z. Entonces, como está variando con respecto a Z, ustedes tienen que fijarse a qué se refiere esto, ¿no? Entonces, por eso le estaba diciendo al comienzo. Y en este punto, que es el plano XY, ¿sí? Z vale 0. Cuando vale 0, hay un campo magnético. Después vamos aumentando en el sentido del eje Z. Entonces, crecemos en este sentido. Ahora, si Z vale 1, si Z vale 2, si Z vale 3, estamos dándonos cuenta que el campo magnético tiene diferentes valores. Entonces, yo tengo que tener un diferencial para encontrar todos los valores, todo el rango de valores y ver los efectos a lo largo de toda la espiral, ¿no? Desde 0 hasta los 2 centímetros. Y de acuerdo a eso sumar cada defecto. Entonces, el sumar cada defecto es el resultado de lo que tenemos acá, que es la integral. ¿Qué hubiera pasado si en vez de z hubiera sido y? Si hubiera sido y acá, hubiera sido campo magnético es igual a 8y más 3. Entonces, ¿qué hubiera sido? Que cuando y vale 0, que quiere decir este punto, que está en el plano xz, está acá, ¿sí? Cuando y vale 0, el campo magnético tiene un valor. Si comenzamos a subir en altitud, ahora pongo acá, cuando y vale 1, campo magnético otro valor. Cuando y vale 2, otro valor. Cuando y vale 3, otro, así y así. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a esta altura. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual esa altura? Si este vale 2 centímetros y este vale 4, ¿no? Entonces tengo que encontrar esta altura que vemos acá. Esta altura hubieran tenido que calcular, ¿no? Entonces acá, no, perdón, calculan solamente esta parte, que vale 4 centímetros, de 0 a... No, tienen que calcular, perdón, sí, tienen que calcular de 0 hasta la proyección, a esta altura de acá. Esta altura hubieran tenido que calcular. Calculando esa altura, entonces ya ustedes podían determinar el campo, los límites de integración y de acuerdo a eso ya calculaban el campo magnético, el flujo magnético. ¿Ya? Muy bien.
Vamos a ver acá otro ejercicio. A ver, si tienen alguna consulta al respecto. A ver si tuvieran alguna duda. A ver, copien por favor para proseguir. ¿Listo, señores? No hay consultas. ¿Se entiende? ¿Están entendiendo los procedimientos? Muy bien. Pasemos entonces a este otro ejemplo. A ver si nos alcanza el tiempo. Ya, es un poquito más extenso. En este caso, en este ejemplo, nos dice una varilla conductora de 10 gramos, ¿ya?, se desliza hacia arriba sobre unos carriles paralelos verticales. Están distantes 25 centímetros. Los carriles, nos dice, son muy largos y se cierran en la parte inferior. En la región existe un campo magnético uniforme de 2 teslas en la dirección más z, formando 60 grados con el plano XY. Determinar la FEM inducida, después la corriente inducida y la fuerza externa para mantener el movimiento. Muy bien. ¿A qué se está refiriendo todo esto? Muy bien, tenemos acá una situación en la cual tenemos nosotros una varilla en forma de una, digamos, como una U. Así. Tenemos estos dos parantes, ¿no?, que están en posición vertical, y un parante que está uniendo estos dos verticales, ¿no?, en posición horizontal. Estos coinciden con el eje X, el horizontal, y los verticales con el eje Y. La distancia entre parante y parante vertical es de 25 centímetros, nos dice el problema. El peso de esta varilla que ven acá es de 10 gramos. ¿Ya? Esta varilla se mueve, ¿no?, tiene acá unos anillos deslizantes. Entonces, esta es libre de moverse. Entonces, yo la muevo hacia arriba, ¿no?, la comienzo a mover y la muevo con una velocidad de 10 centímetros por segundo. Esta varilla que ven acá, ¿no?, toda esa varilla tiene una resistencia de 2 ohmios. Hay un campo magnético que está en la dirección Z, pero está formando 60 grados con el plano XY. Nos están pidiendo de que calculemos la fuerza electromotriz que se va a inducir en este sistema. Entonces, antes de hacer algún cálculo, hay que ver si efectivamente, verifiquemos si efectivamente se va a dar el caso de una FEM inducida. Entonces, el campo magnético es uniforme, 2 teslas. Entonces recuerden la fórmula, para que exista FEM inducida tiene que haber un flujo variable. Entonces, verifiquemos.
el campo magnético es constante, es lo que nos está diciendo acá, 2 teslas. ¿Listo? Y por acá está pasando todas estas líneas. Al mover la varilla, ¿no? Al moverla, desplazarla hacia arriba, lo que voy a cambiar es el área. El área va a cambiar acá. Y si estoy cambiando el área, entonces el flujo va a ser variable. En un instante entrarán una cantidad determinada de líneas, en otro instante t entrarán más líneas, en otro instante de tiempo mucho más líneas, y eso hará que el flujo sea variable. Por lo tanto, sí vamos a tener una FEM inducida. Muy bien, entonces verificado esto, entonces ahora vamos a proceder a hacer nuestro planteamiento. Muy bien, vamos a ubicarnos en esta parte. Lo que nosotros tenemos acá es un caso en el cual, vamos a ponerlo, de repente vamos a necesitar el gráfico, vamos a dibujarlo más o menos, así para que lo puedan apreciar, Z, X y Y. Y por acá está el arreglo. Muy bien, tenemos de esta manera. Y acá vamos a tener la varilla deslizante. Listo, esta varilla se desplaza hacia arriba a determinada velocidad. Muy bien, el campo magnético que tenemos se encuentra, vamos a dibujarlo así, en esta dirección, más o menos acá el campo magnético. Listo, y está, nos dicen, formando un ángulo, esta es la paralela al eje Z, formando acá un ángulo de 60 grados. ¿Listo? Muy bien. Ahora nosotros tenemos que por fórmula, ¿no? Vamos a poner acá, la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, pero no tengo flujo, el mínimo que me están hablando es de campo. Bueno, entonces podríamos replantearlo y nosotros sabemos que el flujo magnético es igual a B por A por coseno de tita. Muy bien, tenemos todo esto. Entonces ya hemos hecho nuestra deducción, ya sabemos quién es el que va a variar acá. Entonces, como acá va a variar el área, ¿ya? Como acá va a variar el área, tenemos todo esto. Este es mi área. Como va a haber una variación de área, ¿no? Porque está creciendo el área, entonces yo puedo tomar así, miren. Ya después les puede quedar como fórmula. Vamos a hacer la deducción. Un diferencial de área va a ser igual a L por un diferencial de X. ¿Ya? Estoy tomando así con un valor no necesariamente relacionado con este X, ¿ya? Entonces, o mejor para que no se confundan, así. ¿Ya? L, esta longitud, por un diferencial de Y. Que quiere decir que lo que yo estoy tomando es acá, imagínense así, como hemos hecho en el caso anterior, por ejemplo, tomar algo así. Una región, toda esta región es para mí un diferencial, ¿ya? Donde acá tengo un diferencial de Y, ¿no? Y todo esto tiene una longitud L. ¿Estamos? Entonces,
Ahora, de esta área que hemos formado acá, este es un diferencial de área, tiene su vector, que va a estar acá. Este es el vector diferencial de área. ¿Listo? Este es mi vector diferencial de área. Muy bien. Entonces, si yo reemplazo esto en la ecuación de la fuerza electromotriz inducida, voy a tener lo siguiente. La fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos, como es constante B, bueno, vamos a ponerlo todo por acá adentro mejor, ¿ya? Derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Ya? Perdón, del flujo vamos a reemplazarlo. Acá va a ser así. La derivada con respecto al tiempo, ¿de quién? Del flujo. El flujo es B. En vez de, bueno, como se cambia a ser diferencial, por L, por diferencial de Y, por coseno de tita. Listo. De donde va a ser igual, B es constante, no va a cambiar, entonces sale fuera de la derivada, menos B. Esta longitud L tampoco cambia, es la misma, por L. El coseno de tita tampoco va a cambiar, ¿no? Ahora, ¿dónde es tita? Tita tiene que ser acá, este es tita. Entonces, coseno de tita sale fuera y está quedando diferencial de Y con respecto al tiempo. ¿Listo? Y si ustedes se fijan bien, esto de acá, ¿qué cosa es? Esto no es otra cosa más que, ¿qué es todo esto? Menos B por L, arreglando velocidad, coseno de tita. ¿Listo? Entonces, acá tenemos lo que puede ser una fórmula, ¿no? Ustedes la pueden utilizar como fórmula, ya después, ya hemos hecho la deducción, para casos similares en los cuales yo tenga una espira y tenga un riel, ¿no? Un sistema como si fuera un riel, un sistema de rieles y tuviera una varilla deslizante. Cuando yo tengo este caso de una varilla deslizante, entonces puedo utilizar esta fórmula, ¿ya? Entonces, lo que tengo es que la fuerza inducida va a ser igual a menos el valor del campo magnético presente, la longitud de la varilla deslizante, ¿no? La velocidad de esta varilla, ¿no? Y el coseno del ángulo que forme el campo magnético con el vector área. Muy bien, entonces de acá de la figura yo puedo deducir que el ángulo, si este lado es 60 grados, y yo sé que el vector área siempre forma 90 grados con el área, entonces tita tiene que ser igual a, tita va a ser 30. igual a 30 grados, ¿no? L, que es el, la distancia, el problema me dice que L es igual a 25, era 25 centímetros, claro, entonces va a ser igual a, vamos a poner acá con los valores, era 25 centímetros, y esto va a ser igual a 0.25 metros. ¿Listo? Después tenemos que el campo magnético es igual a 2 teslas, entonces B que vale 2 teslas, y la velocidad que es igual a 10 centímetros sobre segundo. Esto va a ser igual a 0.1 metros por segundo, ¿no? Tienen que hacer siempre las conversiones para poder trabajar. Una vez que tienen todo esto, ahora sí, reemplazamos y tenemos que fuerza electromotriz inducida es igual a menos B que vale 2, L que vale 0.25,
Después tenemos la velocidad 0.1 y después coseno de 30 grados, de donde la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos 0.043 voltios. Listo. Esta sería la parte A del problema, ¿no? Es lo que me piden la parte A del problema. Entonces ya tenemos la fuerza electromotriz inducida. Ahora, la parte B. La parte B me pide, vamos a decir acá, me dice la corriente inducida. ¿Ya? La corriente inducida en magnitud y en sentido. Muy bien, en magnitud y en sentido. Entonces, vamos a poner acá nosotros. Eso de la corriente inducida, fíjense, todo esto es como si fuera un circuito eléctrico. Todo esto es un circuito. ¿Ya? Y acá lo que se aplica es simple y llanamente nuestra ya conocida ley de Ohm. Sabemos que fuerza electromotriz inducida es igual a I por R. Esta es la ley de Ohm, de donde la corriente inducida I va a ser igual a E entre R. Y esto va a ser igual a 0.043. No es necesario colocar el signo, ¿ya? El signo, recuerden, de acuerdo a la ley de Lenz, me indica que se opone a la fuerza que lo crea, ¿no? Entonces, acá es como que en realidad tuviera que sacarle valor absoluto, ¿no? ¿Y cuál es la fuerza electromotriz? 0.043, nada más. Y la resistencia, el problema me indicaba que esa resistencia era igual a 2 ohmios, me dice acá, ¿no? 2 ohmios. Entonces, 2 ohmios, entonces acá entre 2. Y voy a obtener que la corriente I es igual a, acá le sale aproximadamente 0. Redondeando 0.22 amperios. Listo, entonces tenemos una primera respuesta y esta es mi respuesta de la segunda parte. Pero me pide además que la magnitud, me está pidiendo el sentido, o sea, hacia dónde está dirigida esa corriente, horario, antihorario, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? El área está aumentando. Si el área está aumentando, entonces más líneas de campo están apareciendo. Entonces, ¿cómo reacciona el sistema? Oponiéndose, dice acá, oponiéndose. Entonces, si entran más, entonces yo tengo que crear un campo que reste. Entonces, para que reste, la corriente debería girar. O sea, fíjense que el campo está saliendo del área para acá. Entonces, para que reste, tendría que ser un campo, si yo lo dibujo, el campo creado por el conductor debería ser así, hacia adentro para que me reste. Entonces, para que el campo vaya hacia adentro, la corriente debería ir en sentido, ¿en qué sentido? Pongan los dedos en el sentido de la corriente y hacia donde apunta el pulgar. Perdón, los dedos en el sentido del campo magnético y a donde apunte el pulgar, ahí está la corriente. Entonces, si yo apunto los dedos hacia adentro de la espira, de esa espira que se está formando acá, perdón, esta espira que se está formando, que se forma acá en este rectángulo, ¿no? Nos pongo los dedos hacia adentro, voy a ver que el pulgar está apuntando hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente tiene que ir así. Es decir, que tiene que ir en sentido, así viene la corriente, así. Por acá sube, por acá viene acá y así cierra el circuito. Entonces, ¿cómo tiene que ir la corriente? En sentido horario. En sentido horario. Ese es el sentido que debe tener la corriente, ¿no? Para esta situación, para este caso. Muy bien, ahora me pide que yo determine la fuerza. A ver, voy a comer el enunciado.
la fuerza externa para mantener el movimiento. Muy bien, vamos a ir a este punto. ¿A qué se refiere esto? La fuerza externa para mantener el movimiento. ¿A qué se refiere? Se refiere a que yo, para la parte C, yo tengo una varilla acá, una varilla vertical, y acá está la otra varilla vertical. ¿Listo? Entonces, acá está la varilla deslizante. Muy bien. Entonces, ¿el movimiento es hacia dónde? El movimiento es hacia arriba. Acá está la velocidad. Entonces, lo que me está pidiendo que yo calcule es qué fuerza externa debo aplicar acá en la varilla. Vamos a llamarla así, fuerza externa. ¿Ya? ¿Qué fuerza externa yo debo aplicar? ¿Para qué? Para que mantenga este movimiento. Porque ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver, acá vamos a dibujar. Por acá estará el campo magnético así. Así lo vamos a dibujar. ¿Ya? De esta manera. Acá será el campo magnético, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaría ocurriendo en esta varilla? No nos olvidemos que esta varilla está transportando una corriente I. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿Recuerdan? Además, en el problema al comienzo que me dice que esta varilla tiene una masa, por lo tanto va a tener un peso. Entonces a eso le llamamos fuerza, eso se llama fuerza gravitacional. ¿Listo? Es la fuerza gravitacional. Vector. Y acá también vector. Esa fuerza gravitacional, pues si quieren pueden ponerla acá, para que recuerden, es igual a la masa por la gravedad. ¿Pero qué más está apareciendo? A ver, ¿recuerdan? No. A ver, aparece acá, si hay una corriente acá, este es como un conductor, un hilo conductor, entonces acá está apareciendo un vector de longitud, en el mismo sentido que la corriente. Si yo pongo mis dedos apuntando a L y los hago cerrar hacia el campo magnético, cierren hacia el campo magnético, de acá para acá, así, de esta manera, aparece una fuerza magnética sobre este conductor que lo está obligando a ir hacia abajo. Entonces, en este conductor aparece, debido al campo externo, una fuerza magnética en él que quiere que este hilo conductor vaya hacia abajo, sumado más la fuerza gravitacional. Entonces yo tengo que, para mantener este movimiento, que mi fuerza externa, ¿ya? Yo debo asegurar que la fuerza externa debe ser mayor que, ¿de quién? Que la fuerza magnética sumada a la fuerza gravitacional. Eso es lo que tengo que hacer, que cumplir. Y la fuerza externa, para mantener este movimiento, ¿no? debe vencer a la fuerza magnética y a la fuerza gravitacional de esta varilla. Muy bien, entonces planteemos. Vamos a plantear la fuerza magnética, si quieren acá, ¿sí? La fuerza magnética, que va a ser igual a la masa por la gravedad, y esto va a ser igual a la masa, va a ser 0.01 en kilos, y la gravedad 9.8. Entonces la fuerza gravitacional va a ser igual, haciendo el cálculo, 0.098 newton. Listo, tenemos ya nuestra fuerza gravitacional.
La fuerza magnética. La fuerza magnética va a ser igual, acá ponemos la fórmula, a I por L por B por seno del ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo? El ángulo entre L y B. ¿Listo? Y esto va a ser igual a que la corriente que hemos calculado, 0. Ahora no se nota bien. 0.22. ¿Listo? La longitud 0.25. El campo magnético que era 2 teslas. Y el ángulo entre la varilla y el campo magnético va a ser igual a seno de 90 grados, ¿no? Este ángulo de acá es 90 grados, ¿ya? Fíjense que no es el ángulo que tenemos acá, ojo, fíjense bien, este campo es igual, acá también va a venir igual, solo que este ángulo que ven acá 60 grados es ¿con quién? Con el plano, o sea, en otras palabras, es con el área, ¿ya? Con esta área 60 grados, y entonces el ángulo que forma B con el vector área es θ, que viene a ser 30 grados, ¿sí? Entonces es hacia adelante, es este de acá. Lo que queremos es el ángulo con L, que es este de acá. Entonces por eso yo le dibujo de esta manera, ¿ya? Para que ustedes puedan ver acá este ángulo de acá. Este ángulo es 90 grados. Muy bien. Bueno, resolviendo esto, van a llegar a que la fuerza magnética va a ser igual a 0.11 newton. Por lo tanto, la fuerza externa va a ser igual a 0.11 más 0.098, de donde la fuerza externa va a ser igual a 0, pero acá es 0.011, pero acá es 0.011. Entonces esto va a ser igual a 0.109 newton. Listo. Esa es la fuerza que yo debo aplicar a este sistema. Lo quiero como vector, perfecto. La fuerza externa como vector va a ser igual. Estamos dándonos cuenta que todo se da en este eje, y este eje era mi eje Y. Por lo tanto, como vector va a ser igual a 0.109 J, y todavía es J positivo porque la fuerza está yendo hacia arriba, newton. ¿Listo? Esa es la fuerza que yo debo aplicar. Pero acá hay que cambiarle, cambiémosle acá, no va a ser igual, sino tiene que ser mayor que 0.109 newton, ¿no? Eso es lo que nos indican. Entonces yo tengo que aplicar una fuerza mayor a 0.109 newtons para yo mantener una velocidad que me permita crear un flujo variable en este circuito, ¿no? Para que se pueda dar el caso de tener una fuerza electromotriz inducida. ¿Listo? ¿Se ha entendido esta parte? ¿Han entendido este ejercicio? Muy bien. Entonces, con este ejercicio vamos a culminar el día de hoy. No sin antes indicarles que, bueno, no he querido mandarle los ejercicios por estas fiestas porque, bueno, entendí que iban a estar con sus familias. Entonces, el día de hoy, en la tarde, les voy a subir ya los ejercicios. Son 2 ejercicios, son de campo magnético. Ese tema no está entrando.
inducción magnética, después les voy a pasar otros ejercicios sobre inducción magnética y el otro tema que viene, que vamos a ver mañana, que son sobre inductores. Pero hasta acá vemos lo que son cálculos con campo magnético, ¿ya? Entonces, hasta acá ya quedaría el capítulo de campos magnéticos y mañana vemos lo que son ya tanto la aplicación, así como cuando vimos campo eléctrico y vimos su aplicación que era el capacitor, ¿no? Que nos interesaba para entrar a circuitos. Entonces, ahora mañana vamos a ver lo que son los inductores, que es similar al capacitor, ¿no? También cumple una función importante en los circuitos. Vamos a analizar, vamos a revisar este dispositivo, cómo que trabaja, qué características tiene y cómo se le asocia. Igual como las capacitancias o resistencias. ¿Qué pasa cuando coloco dos inductores en serie o en paralelo, ¿no? Entonces eso lo vamos a revisar. Es un punto muy rápido y quiero que me dé el tiempo para que veamos un poquito también sobre los transformadores, los cuales habíamos hablado en algún momento. Vamos a hablar un poquito sobre los transformadores, qué características, algunos cálculos que pueden hacer, ¿no? Y para entender un poquito cómo es que trabaja, ¿ya? Entonces, por favor, en las horas de la tarde revisen el aula virtual para que puedan ir ya repasando los problemas. Si tuvieran alguna duda con respecto a los problemas, me avisan, ¿no? Para poderlos guiar, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, y en esta oportunidad, en los problemas, he incluido las respuestas. Ya está la respuesta, entonces traten de llegar a la respuesta. Ojo, no necesariamente tienen que llegar exacta a la respuesta, a pesar de que he procurado que sea con valores, no con muchos decimales, pero depende de ustedes de cuántos decimales coloquen, eso puede alterar un poquito, puede haber una ligera variación. Por ejemplo, digamos, yo consideré para este problema, si hubiera sido la respuesta, pudo haber sido 0.1, digamos, supongamos, yo estoy trabajando con tres decimales, llego a 0.109, entonces está perfectamente válido, ¿ya? Pero sin embargo, si tienen algún inconveniente, avísenme y lo resolvemos rápidamente. ¿Ya? Es importante que hagan esos ejercicios porque así similares van a venir en una práctica que les tengo que tomar. ¿Ya? Debe ser la primera, más tardar la segunda semana de enero, debe haber una práctica calificada de todo lo que es campo magnético hasta este tema, inducción, ¿ya? Entonces, es importante que hagan bien esa práctica, esos ejercicios, desarrollenlos, dudas, me avisan y resolvemos rápidamente, ¿ya? Para que puedan dar una buena práctica de ese tema. Muy bien, señores, entonces les voy a pasar la asistencia. Voy a pasar la asistencia para que puedan registrarse. ¿Listo? Ahí tienen la asistencia. Por favor, ingresen todo. Resuelvan. Hay dos preguntas. Revísenlas bien, investiguen un poquito y eso les va a ayudar también a entender algunas cosas más sobre la inducción magnética. Muy bien, señores. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.